Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablar del Año Geofísico Internacional 1957-1958. Fue un año donde en los registros está que toda la comunidad científica se reunió. Los textos describen que se reunieron en Antártida antes del Tratado Antártico y discutieron por primera vez temas de suma importancia, de cuestión de la física y la ciencia, de lo que llamamos Tierra. Y queríamos hablar de esto porque sabemos que se ha hablado del Tratado Antártico, pero ahora nos cierra muchísimo más con toda la información que tenemos y va muy relacionado con las manchas solares como las tenemos acá. Son manchas solares 1960. Si comparamos estas manchas a lo que vemos ahorita, por ejemplo julio 2023, pues estas manchas eran muchísimo más grandes. ¿Qué estaba pasando en el Sol entre 1957 y 1960? Ya sabemos acá que este año geofísico internacional se da en estos años muy cercanos a una producción altísima de manchas, la mayor de todas desde que se empezó a documentar las manchas solares en este nuevo paradigma de hace más o menos 400 años. Este año geofísico internacional tomó aproximadamente año y medio de tener a un grupo de científicos en Antártida analizando lo que llamamos Tierra. Y pongámonos a pensar, año y medio, para que entonces pudieran dar conclusiones y hallazgos y que esto llevara a lo que hoy conocemos como el Tratado Antártico. Como referencia, ¿por qué 1957? Bueno, como les decíamos, este es el reporte de la observación de manchas solares desde 1750. Vean que hay máximos y mínimos solares, pero los máximos son los picos, ¿no? ¿Cuál es el más alto de todos? Este de acá. Y vean que es 1958. Vamos a hacer un acercamiento para comparar 1960 ahí. Acá tenemos uno de los puntos más altos, 1957, 1958. Entre esos dos años se da la producción de manchas más alta en casi 400 años. Y ahora vamos a entender realmente por qué se escogen estos años para el año geofísico internacional. Es el periodo donde el Sol ha producido la mayor cantidad de manchas, por lo menos en este último periodo, volvemos a repetir, de 400 años. Cuando nos fuimos a investigar lo que es el año geofísico internacional en la prensa, nos encontramos bastantes artículos, como pueden ver acá. Este es el sitio del portal de periódicos del Congreso de los Estados Unidos, y una de las cosas que nos llama la atención como común denominador es que se están hablando mucho de la producción de satélites, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este de acá, vemos a un científico que se llama Blagon Rabov, que es soviético, dice que es la cabecilla de la delegación soviética en el año geofísico internacional. Y acordémonos que estamos en temporada, y decimos temporada, de Guerra Fría. Sin embargo, a la Unión Soviética se le invita a ser parte de este año geofísico internacional. Dice por acá que tiene un modelo full escala de lo que vendría a ser un satélite para la Tierra hecho o propuesto por Estados Unidos. Aquí vemos cómo los científicos tienen su conferencia en un centro de computación de IBM en Pensilvania antes de irse a Antártica a hacer sus experimentos. Pero bueno, acá nos están hablando del año geofísico internacional, como les dijimos, y acá comprobamos la duración del 1 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958. Un año y medio en que esos científicos estuvieron juntos para supuestamente analizar la Tierra como nunca se había hecho. Por acá hay otro artículo que se habla obviamente del año geofísico internacional. Se habla de el movimiento por hacer satélites. Acá el presidente dice que lo declara, ¿no? Eisenhower, por ejemplo, acá el presidente Eisenhower. Pero todo tiene que ver con satélites distribuidos, y que obviamente este fue un discurso que da el presidente acerca del año geofísico internacional, ¿no? A la vanguardia, cosas así, ¿no? Pero todo va en relación, como les dijimos, a los satélites. Ahora, entre estos artículos, uno nos llamó la atención, que es este. Es escrito el 27 de agosto de 1958, un año después de haberse iniciado el año geofísico, ¿ok?
Y acá tenemos la descripción. Es un artículo que resume con varios puntos, no solamente en lo del satélite, pero que lo explica, del cual hicimos nuestra propia traducción que dice: agosto 27, 1958. En los libros de historia, 1958 quedará registrado como el año en que el hombre penetró en el espacio exterior. Se le está metiendo a la gente en su cabeza de que se pudo salir al espacio. Sin embargo, vamos a leer entre líneas y algunas cosas nos sugieren otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, en los libros de ciencia bien podría ser el año en que el hombre traspasó por primera vez las fronteras internacionales por su bien común. Este es el año geofísico internacional, IGY. Son las iniciales mágicas del mayor esfuerzo cooperativo del mundo desde el principio de los tiempos. Como les dijimos, ¿no? La exploración y la medición de todos los aspectos a gran escala de la Tierra, las principales áreas terrestres y marinas, el núcleo y la corteza, las corrientes oceánicas profundas, las mareas, el tiempo y el clima, la alta atmósfera y el espacio circundante. No te van a decir que es el cielo, sino que te hablan espacio circundante. Pero si analizamos de todas estas palabras, vemos 4 cosas que tienen que ver con el clima: las corrientes oceánicas profundas, las mareas, el tiempo y el clima, la alta atmósfera. O sea, te están hablando por una parte que satélites, que salir al supuesto espacio, pero entre todas esas cosas son cosas del clima. ¿Okay? Después dice por acá, una de las razones por las que se eligió este periodo en particular para estos estudios es que es un momento en el que se espera que la actividad del Sol, como lo dijimos al inicio, ahora logramos hacer la conexión, es el máximo solar con mayor cantidad de manchas en lo que se registra de manchas solares en 400 años. Y ellos lo sabían. Algo estaba pasando en el cielo o algo se estaba acomodando para entonces traerse a todos los científicos posibles para poder analizar lo que supuestamente llamamos Tierra, ¿no? Que tiene un gran efecto en las condiciones meteorológicas, alcance un máximo, dice Charles Messier, supervisor de investigación de combustión en Armour Research Foundation del Instituto de Tecnología de Illinois. Entonces, el Sol iba a mostrar la mayor cantidad de manchas y las condiciones meteorológicas iban a ser aptas para el análisis de lo que estaban haciendo. Después dice por acá, si bien existe rivalidad en la carrera satelital y hay ominosos matices militares de ventaja espacial, el propósito declarado por la IGY en sí está completamente desprovisto de intriga política o estrategia militar, dijo Messier. Entonces quiere decir que aún en medio de la Guerra Fría, ahí sí todos eran amigos. Ahí sí se traía a todos los científicos para poder, por alguna manera, empezar un tipo de plan, un tipo de agenda y empezar a controlar este tipo de campos profesionales probablemente. Los estudios del Año Geofísico Internacional deberían proporcionar información valiosa en muchos campos. El hombre probablemente aprenderá más acerca de las capas electrificadas de aire alto sobre la Tierra. Y te ponen acá una distancia de 40 a 400 millas. Ahora, capas electrificadas de aire. Estamos hablando de lo que hacía Tesla, de energía atmosférica, de alguna manera analizar con muchas cabezas juntas cómo la energía y la electricidad se comporta a diferentes alturas, como de 40 a 400 millas. No realmente era el espacio, parece que era el análisis del cielo, que reflejan, y van acá, rebotan las ondas de radio también. O sea, nos están diciendo que para ellos era muy importante el rebote de ondas en lo que sería la ionosfera y en estas capas atmosféricas y al mismo tiempo esas capas electrificadas. Bueno, acá dice, obviamente rebotan las ondas de radio. El gran ciclo que transporta el agua del océano a la atmósfera será los volcanes calentando el mar y este vapor subiendo y viendo cómo ese ciclo se repite o qué tan frecuente es,
si tiene que ver con el niño o la niña, bueno, a la Tierra y viceversa, puede entenderse mejor. La forma y el tamaño, interesante, de la Tierra aún no se conoce con precisión. Acá como que se les fue un ups, decirnos que es imposible saber el tamaño de esto que llamamos Tierra. En experimentos con satélites, ahora, hacemos una pausa. Esta producción de satélites probablemente tenía una agenda financiera para que se produjeran, los bancos invirtieran, las compañías invirtieran aquí y allá, pero probablemente poner aparatos a hacer escaneos volando es muy posible. Pero esa idea de que son aparatos que rebotan señales, como supuestamente la televisión satelital y ese tipo de cosas, pues la verdad que no cierra para nada. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que estaban buscando el rebote, pero con las ondas de radio en la atmósfera y no por medio de supuestos satélites. Entonces quizá los aparatitos sí eran para escanear, analizar, investigar cómo se comporta la atmósfera, pero hasta ahí, ¿no? Dice por acá, bueno, que supuestamente con estos satélites los científicos esperan descubrir la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra en áreas remotas e inexploradas, y por lo tanto la masa de la corteza correspondiente, midiendo las ligeras distorsiones que se producen en la órbita del satélite. Esto suena más a medir electromagnetismo, a medir corrientes eléctricas, cómo reaccionan todo ese tipo de cosas en zonas alejadas e inexploradas, más allá de la supuesta fuerza de atracción gravitacional. O sea, aquí nos están diciendo muchas cosas entre líneas y parece que les estaba interesando mucho analizar esto, que ya lo dijeron acá arriba, en áreas inexploradas, ¿no? Que tiene mucho sentido porque estaban en Antártica. Ahora, este es un tema que lo hemos hablado en el canal con algunos doblajes. Sabemos que la ciencia oficial los llama rayos cósmicos, como si vinieran del supuesto espacio. Sin embargo, sabemos que arriba hay mucha energía, hay mucha luminosidad, ya sea de las estrellas, del sol, la luna, lo que sea, y que hay cierta luz que se devuelve hacia abajo y que obviamente la ciencia oficial los llama rayos cósmicos. Para nosotros es un tipo de energía lumínica o una luz que está allá arriba y que por alguna razón se refracta en la atmósfera hacia abajo. Puede ser del sol, puede ser de la misma luna, de las estrellas, no lo sabemos. Pero bueno, dice por acá, las partículas misteriosas que constantemente bombardean nuestro mundo desde el espacio exterior, como les decíamos. Simplemente es una luz que probablemente rebota, se refracta y está ahí y hay que analizarla, hay que analizar los patrones, ¿no? Tienen energías mayores que las jamás producidas por el hombre y hay mucho que aprender sobre ellas. La investigación de los rayos cósmicos antes de que sean filtrados y absorbidos por la atmósfera terrestre, acá hablamos de refracción, debería proporcionar una valiosa comprensión de la naturaleza subyacente de la materia. Con todo esto podemos concluir que el cielo era el objeto de análisis, con muchas maneras. Usando términos oficiales, probablemente sí, pero detrás de todo esto, tratando de entenderlo, para ver cómo lo manipulan, para ver cómo pueden usarlo a su beneficio. El 1% del suministro de agua del mundo está encerrado en gruesos pedazos de hielo que cubren una décima parte de la superficie de la Tierra. Dado que parece haber una tendencia hacia un clima más cálido, acordémonos que hemos hablado de estas tendencias climáticas en nuestra serie La glaciación. O sea, en este momento la Tierra, por ahí de 1957, estaba en una tendencia de calentamiento general que después hizo su oscilación y fue en tendencia de enfriamiento. Eso lo hemos hablado acá en el canal. Pero entonces estaban de acuerdo que había una tendencia hacia un clima más cálido, la navegación en puertos del extremo norte, a menudo bloqueados por el hielo, y posiblemente la inundación de importantes ciudades costeras son posibilidades que el hombre debe considerar. Entonces parece que sí es cíclico y cuando la tendencia es caliente, algunas zonas árticas y antárticas se derriten un poco más que otras, pero probablemente se van a volver a congelar una vez que venga una tendencia de enfriamiento. Aunque las 3/4 partes de la superficie de la Tierra son agua, hasta ahora los esfuerzos no han logrado producir ningún cambio apreciable en la distribución de las lluvias. Y esto lo marcamos porque como que resuena, ¿no? Los esfuerzos no han logrado producir ningún cambio apreciable en la distribución de lluvias. Nos están hablando probablemente de tratar de hacer geoingeniería, pero hasta ahora ningún cambio apreciable en la distribución de lluvias.
¿Por qué? Porque al final de cuentas es un asunto de compensación. Tomas agua por un lado y esa agua va a faltar para que se produzca lluvia en alguna parte. Siempre hemos hablado de los efectos colaterales de la modificación del clima. Ya la Tierra crea la tendencia, ya sea hacia caliente o hacia frío. Ya las corrientes están ahí. Que desvíen, que tomen agua, que tomen el recurso y que después en alguna parte falte, eso nos resuena más en lo que serían los efectos colaterales de la geoingeniería. Bueno, dice por acá, los satélites que ahora corren alrededor del mundo, aparatitos sondeando probablemente, y los hombres y máquinas que trabajan en el suelo en este año geofísico internacional están trabajando juntos para el bienestar futuro de la humanidad. Esto, cuando nos ponen de que es para el bienestar de la humanidad, obviamente ya sabemos que lo ponen así, pero por detrás están buscando toda la información posible para su beneficio, el de ellos, no el de nosotros. Y ahí termina el artículo. Entonces, cuando nos fuimos a otras fuentes, nos encontramos esta de lo que viene siendo el gobierno de Australia, cuando nos hablan del año geofísico internacional. Dice por acá, el año geofísico internacional se celebró en 1957-1958, fue propuesto por la comunidad científica internacional como un estudio global integral de los fenómenos geofísicos y sus relaciones con la actividad solar, y nos vuelven a recordar que es con la actividad solar, el sol, las manchas, la actividad de manchas. Vemos que ese año es la producción de mayor cantidad de manchas. Si las comparamos con las de hoy, ya sabemos que se habla muchísimo actualmente de las manchas. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a un máximo solar. Sin embargo, este máximo solar no va a ser tan grande, o por lo menos hasta ahora no parece que es tan grande como el que sucede en 1957, que al parecer sacaron cálculos o vieron que las manchas iban a ir creciendo todavía más, el sol estaba tal vez mostrando mayor actividad energética y decidieron hacer el año geofísico acá, ¿no? Entonces, para que tengamos eso como referencia, es el año con mayor cantidad de manchas, el máximo de máximo le llamamos. Entonces, dice por acá, el programa tenía como objetivo realizar observaciones generalizadas, simultáneas e intensivas de una variedad de fenómenos geofísicos. Utilizó las últimas tecnologías de instrumentación, cohetes y satélites. Cohetes. Acá es donde ponemos al ejército y a NASA juntos. Otro dato importante es que NASA iba a ser muy pronto fundada también, ¿no? Entonces, todo estaba conectado. O sea, este año, el 57, 58 y el 59 no son así al azar, no son aleatorios. Tuvieron un propósito y al parecer el Sol fue el que determinó el tiempo para ellos, ¿no? El año geofísico internacional abarcó estudios en una variedad de áreas de interés científicos que incluyen meteorología, o sea, el clima, geofísica, glaciología, oceanografía y sismología. 12 naciones participaron en el año geofísico internacional con programas antárticos, como les dijimos. O sea, las conferencias tal vez fueron en Washington, pero todos esos científicos se llevaron a Antártica a ver qué encontraban, a ver qué hallaban. Y lo más interesante es que de todas estas ciencias, yo no vi por ningún lado ciencia espacial. Acá sí nos están revelando más información. Era para analizar la Tierra, o por lo menos lo que se puede acá abajo, con datos, el cielo en este caso, las alturas, la electrificación y todo ese tipo de cosas, pero geofísica, meteorología, glaciología, o sea, ver el grosor del hielo, todo lo que son los océanos, sus temperaturas, sus oscilaciones de temperaturas y la sismología. O sea, pongamos a todos los científicos posibles y encontremos patrones que nos ayuden, bueno, no nosotros, pero a los gobiernos y a las élites, pues a generar agendas, ¿no? Escondiendo la información del público. Cuando comenzó el año internacional geofísico, se establecieron 2 estaciones continentales permanentes en Mawson y Davis. Esto permitió a los científicos un mayor acceso a áreas previamente inexploradas. Estamos hablando ya de Antártica. Los datos recopilados en Antártida durante el Año Geofísico Internacional proporcionaron una fuente valiosa para estudios científicos durante muchos años después. El Año Geofísico Internacional demostró ser un experimento científico de gran éxito. Demostró que muchas naciones podían trabajar cooperativamente en la Antártica. Sí, claro, si tenés a todos los científicos a tu mano y vos sos el que generas las directrices y después tomar la información a tu beneficio, pues claro que sí. Este espíritu de cooperación impulsó propuestas para que continuara el esquema único, lo que llevó a la formación
del Tratado Antártico en 1959. Entonces, este año geofísico permite que se haga el Tratado Antártico. Les da ideas para que lleguen a esta conclusión. Entonces vemos ahí toda una conexión de eventos y ahora en cuestión de tiempo nos resuena que hayan escogido el máximo de máximos solares. La credibilidad de Australia en asuntos antárticos le dio una influencia significativa en el establecimiento del tratado. Cuando se ratificó el tratado en 1961, Australia se había convertido en una nación líder en ciencia y exploración antártica. Ahora vean el año 1961. Ya estamos hablando de entrar a un mínimo solar. Cuando la gente ya no estaba prestando atención, ellos deciden ratificar el tratado, hacerlo ya oficial. Muy bien planeado en cuestión de tiempo, ya que toda la atención de la gente y los científicos estaba en ese año geofísico, pero una vez que pasó ya la gente ni estaba pensando, ratifican el tratado. ¿Okay? Y cuando nos fuimos ya al sitio del Tratado Antártico, que tiene pues obviamente un sitio oficial, dice por acá que 1 de diciembre de 1959, los 12 países que habían llevado a cabo las actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante ¿cuándo? El Año Geofísico Internacional. Firmaron en Washington el Tratado Antártico. O sea, después de los hallazgos, de todo lo que se trajo, después de haberse usado los científicos, probablemente ellos ni sabían que estaban sirviendo a otros intereses que tomaron esa información, llegan a esta decisión, ¿no? El tratado entró en vigor ¿cuándo? En 1961 y ha sido aceptado por muchas otras naciones. Las partes del tratado son actualmente 56. Y bueno, ahí te hablan de diferentes leyes. Dejaremos el link en el video, cosas que ya pues hemos escuchado antes, pero lo más interesante y lo más importante que queríamos compartir es que esto es el resultado del Año Geofísico Internacional, que al parecer estaba muy interesado en sismología, oceanografía, capas de hielo, electrificación de la atmósfera, energía atmosférica quizá, pero absolutamente nada que ver con un espacio exterior como lo han pintado, sino que estaban tratando de ver patrones atmosféricos, con lo que ya hemos hablado. Probablemente sabían que íbamos a venir a una fase, a un cambio de tecnologías como lo estamos viviendo ahora, y era importante iniciar o acaparar toda la información posible de todas estas áreas científicas acerca de la Tierra para tenerlas bien guardadas y saber cómo manejarlas. Y todo este tema de la meteorología, del clima, usar el sol como el reloj cósmico para elegir estos años, nos dice mucho de las ciclicidades o de los ciclos, cosas que hemos hablado en el canal, y nos pareció muy importante compartirlos a todos ustedes y saber que representa un contexto muy grande de lo que estamos viviendo ahora y en cosas que hemos aprendido antes, como el Tratado Antártico, pero que viene de acá. Así es que dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario o aporte que le agregue a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.